curiosamente, en La Calera con una oficina chiquitita, y de ahí parece que salían las platas que hoy tienen a uno de los dirigentes máximos del fútbol chileno, al señor Jaque, Nivaldo Jaque, fuera de la directiva, hasta que aclare por qué prestó platas sin que nadie lo supiera. Lo que es una mentira. Todos sabíamos de los préstamos de plata, los mismos clubes sabían de los préstamos de plata y los mismos directores del NFP sabían de los préstamos de plata. Pero claro, tenía que saltar una cabeza antes que todas, y fue la de Jaque. Que era los préstamos los hacía Jaque. En el caso de Deportes Concepción los recibía Jaque, y en Deportes Concepción todavía están preguntando ¿y dónde está el préstamo? Ese es uno de los miembros de la directiva. De hecho, yo tenía esa pregunta, Pancho, que era, en todo este asunto, independiente de que hay una investigación en la justicia chilena, pero con todo este asunto de Jadwe en el extranjero, en Nueva York, y ya teniendo un poco más de claridad respecto a qué tipo de colaboración va a tener, y que parece que reduce la multa, y que va a estar 3 o 5 años con una tobillera. No es precisamente el programa de protección a testigos, no, pero es un programa de rebaja de condena por colaboración con la investigación. Esa parece que es la figura. ¿Es solo Jadwe el que está involucrado o hay otros dirigentes más del fútbol chileno involucrados? A propósito de los sobornos. Hay que ver las caras de los dirigentes del fútbol chileno como para entender que están algo preocupados con la partida de Sergio Jadwe a Nueva York. Finalmente no va a ser a Miami, a Nueva York, porque seguramente acá hay cosas raras. O sea, la salida de Nivaldo Jaque, solo Nivaldo Jaque del directorio, cuando todos sabían de estos préstamos, digamos. O sea, de hecho, Antonio Martínez, miembro del directorio, dirigente de Everton, tiene que haber sabido que su club recibió plata para hacer un complejo deportivo previo al Mundial Sub-17. El propio Nivaldo Jaque tiene que saber que Deportes Concepción recibió plata, o sea, de hecho, que él recibió plata para Deportes Concepción. Sergio Jadwe tiene que haber sabido que Unión La Calera también fue financiado con estos préstamos. Y así suma y sigue, digamos. Entonces, a mí la salida de Nivaldo Jaque me suena muy extraña solo por el caso de los préstamos. A mí me huele a algo muy parecido al permiso que había pedido Sergio Jadwe para arreglar sus cuentas. Me huele que por ahí pasa el caso de Nivaldo Jaque, que además está... No sé cuál es la pregunta, no sé si es denunciado o querellado por una estafa por algunos clubes del fútbol chileno. Él, Antonio Martínez y un tercer dirigente que ya no recuerdo con claridad, pero son los 3 dirigentes a los cuales se le presentó una querella hace un tiempo, y son quienes además tienen que declarar por el tema de los sueldos. Acá el Estado chileno se hizo el soberano Gil durante años con la directiva de la NFP, porque claro, había un asunto de conveniencia, había un asunto de popularidad entre medio, por una parte de un gobierno que instaló a estos dirigentes en la mesa directiva de la NFP, y otro gobierno que sostuvo esta mesa directiva de la NFP sacándose fotos en el estadio. El tema es que el hacerse el Gil terminó implicando que el principal responsable no esté en el país cuando haya que iniciar una investigación real, profunda, verdadera, de los delitos verdaderos, digamos. Están investigando si recibieron o no recibieron sueldo y si devolvieron o no 35 millones de pesos. Acá hay 16 millones de dólares perdidos al menos. Oye, Pancho, dejando un poquito los temas del deporte, que en realidad son más judiciales, policiales, sí, que del deporte, vamos a otros que vamos a estar tocando con el panel de un ratito más. Está el caso de la aprobación del presupuesto de salud ampliado hasta cubriendo un 80%, leía en un titular, de las platas que se necesitan para construir hospitales. Este acuerdo se logró en la madrugada, o sea, sí, cerca de las 2 o 3 de la mañana, con los parlamentarios, así que seguramente durante el día se va a conocer más detalle de cómo finalmente se amplió este financiamiento, porque había riesgo de que en el detalle se dejara caer el presupuesto de salud. Hay un tema que está bien interesante. Tenía ayer en la tarde de cabeza a los abogados, específicamente los constitucionalistas y los especializados en derechos humanos, y tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema chilena. Es bien interesante. Es un recurso de protección que presentaron 2 personas en Concón, esto en la región de Valparaíso, y que primero fue negado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, diciendo que no tenía competencia. Ellos apelaron a la Corte Suprema y finalmente una sala de la Corte Suprema resolvió en la tarde de ayer, o ayer en la tarde se conoció,
que oficiaba al gobierno de Chile para que a su vez oficie a las instancias que correspondan. A la OEA, entiendo que va. Exactamente. A apuntar debería ser a la Comisión Judicial de la OEA, sí, la Organización de Estados Americanos, por la situación que están viviendo dos presos en Venezuela, presos por razones políticas en Venezuela. En una figura legal que es bastante extraña, que no es habitual que una corte de un país tome una decisión que involucra algo que pasa en la corte de otro país, como es Venezuela. Y que viene con un juicio político entre medio, porque en la declaración de la corte, don Raúl, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? En la resolución de la corte chilena viene una explicación bien política respecto de los derechos que se les estarían vulnerando estos presos en materia democrática. O sea, habla derechamente de política la resolución de la Corte Nacional, y que obliga al gobierno, al punto que ayer el mismo ministro del Interior dijo, bueno, los fallos se acatan. Los fallos se acatan. No así el senador Navarro, que el senador Navarro dice que es apresurado a acatar un fallo de la Corte. Yo le respondí, le dije, sería como no querer leer o no querer aceptar las leyes que ustedes redactan, digamos. Me parece gravísimo que un senador de la República esté pidiendo que se desacate un fallo. Raro, ¿no? Ayer me tocó entrevistar a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y hablamos sobre este tema, es una de las especialistas en Chile en el tema, y ella decía que había varias cosas interesantes del fallo, que le parecía súper bien que la Corte Suprema tomara un punto de vista señalando que hay un valor supremo en los derechos humanos como para instalarse desde esa posición a la hora de mirar lo que pasa en otro país. Le parecía que eso era interesante. Quizás donde ella ponía el foco que era más complejo, diciendo que ella, la visión que tiene ella como Lorena Fríes, más allá de la dirección del Instituto de Derechos Humanos, es que sí hay violación de derechos humanos en Venezuela, pero si más allá de eso, habitualmente esto pasa cuando hay algún tipo de delito que se considera de los más globales, por ejemplo, casos de genocidio, generalmente se ocupan en esa instancia, más que en esta precisamente. Casos puntuales. Que es el caso de dos detenidos por razones políticas en Venezuela, en fin, ¿qué es eso? Ella decía que lo que le parecía interesante era que la Corte Suprema se situaba en un estatus distinto para Chile a la hora de mirar los derechos humanos, y que coincidía que era como una especie de raspacacho a quienes estaban hoy día administrando el Estado, que es el gobierno, porque en el fondo la Corte les dice, oiga, lo instruyo a que haga esto porque no lo ha hecho. Paremos de hacer la vista gorda en el fondo. Ahí hay un tema interesante y tiene de cabeza a los abogados, ¿sí? Hay que ver cómo van a reaccionar las cortes chilenas cuando estos recursos los empiecen a hacer personas naturales por cosas que pasan en Chile también. Yo no sé si eso se habrá hecho alguna vez. Así como estamos poniendo el ojo en Venezuela, podríamos poner también con los presos nuestros. No, pero ha pasado. En casos de lo que pasa con mapuches en la región de la Araucanía, ha sucedido. El mismo Instituto de Derechos Humanos lleva un montón de recursos a favor de presos en distintas cárceles por tortura, contra carabineros por tortura, también eso pasa. Tienen a lo mejor menos publicidad por el impacto de este fallo en específico. Pero acá hay un organismo que los lleva. Hay que ver qué pasa cuando las personas naturales, como estos dos de Concón, digamos, hagan lo propio con, no sé, familiares, por ejemplo, que están presos en condiciones inhumanas acá en la penitenciaría, entre otros lugares, digamos. Bueno, son las 9:09. Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en el estudio. Vamos a seguir hablando de un tema que se tomó la agenda, no solo en Chile, que es parte de la agenda, sino una agenda mundial. Está con nosotros el analista internacional Raúl Sor. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en el mundo, específicamente después de los atentados del viernes en Francia, de los ataques en París. Y él presenta además un libro que se llama El terrorismo yihadista, que cae pero directo a lo que estamos viviendo hoy día. Raúl Sor está con nosotros. Raúl, muchas gracias por venir. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Raúl? Muy bien. Le ofrezco un café, Barley Coffee, al tiro. Muchas gracias, encantado. ¿Sí? ¿Café normal? Sí, ya. Con una gotita de leche. Eso. Ya, hay cortado, capuchino. Muy bien, muy bien. Cortado. Qué servicial el Pancho, me gustó. Claro que si tuviéramos vasos sería bueno, sería completo. Pero Pancho, tienes que leer el micrófono para que todo el mundo se suba. Bueno, mientras está consiguiendo. ¿Quieres que tome de tu mano, Epa. Raúl, ¿qué significa cuando hablamos de terrorismo yihadista?
Hablamos de dos conceptos. Ya. Uno yihadista, que significa guerra santa, y se refiere a los fundamentalistas islámicos, que dicho sea de paso son una ínfima minoría del mundo islámico y que se guían por preceptos coránicos en forma interpretados a la altura del siglo VI de nuestra era con la llegada del profeta, y por lo mismo son extraordinariamente retrógrados e intolerantes frente a cualquier otra creencia, incluso dentro del propio Islam. Y por otro lado, cuando hablamos de terrorismo, es un método de combate, y lo específico de este método de combate es que es clandestino. Es decir, mucha gente dice terrorismo es lo que causa terror. Hay muchas cosas que causan terror y no son terrorismo. Los delincuentes no son terroristas, pero causan terror. Por lo tanto, hay que distinguir, precisar cuando hablamos de terrorismo político, que estamos hablando de un método de lucha armada clandestino, en lo fundamental. Y en ese sentido, los atentados en París, el derribo del avión ruso, la bomba en Beirut, son exactamente terrorismo yihadista. ¿Cómo nacen los yihadistas, Raúl? ¿En qué época más o menos para ir entendiendo la lógica del terror? Se gestan en los años 70, digamos, a comienzos de los 80 en Afganistán. Con tecnología, digamos. Esa es la cuna. Y auspiciados por Occidente y Arabia Saudita, en ese entonces se les conocía como mujahedín, y eran los que combatían contra los soviéticos, y a ese contingente de afganos se le sumaron una cantidad enorme de ciudadanos árabes fundamentalistas que no podían seguir en sus países, eran reprimidos, y se fueron a luchar a Afganistán. Y allí se creó ese núcleo duro, fraguado en combate, templado, que es la cuna, el núcleo duro del yihadismo que tenemos hoy día, y que realmente es muy duro. Es gente que combatió en esas montañas, en ese país inhóspito que es Afganistán, y bueno, ahí generaron lazos de sangre y lágrimas indisolubles. Ahora, la reacción que hay en Europa hoy día, después de los ataques en París, ¿qué puede provocar a propósito de luchar de esta manera contra el Estado Islámico? Bueno, es muy difícil luchar contra, digamos, los yihadistas. Han aportado ciertas características a su manera de ejercer el terrorismo que estaban en otros movimientos, pero que se ha hecho la marca, lo distintivo de ellos, y uno de ellos es el catastrofismo, es decir, generar atentados con el máximo de víctimas. Esto, por ejemplo, tiene poco que ver con el terrorismo del siglo XIX de los anarquistas, que mataban a un príncipe, a un policía torturador, es decir, un blanco muy señalado, simbólico, casi tenían algo romántico, por así decirlo. En cambio, este es catastrofista, es decir, las Torres Gemelas, París, matar la mayor cantidad de gente posible. Segundo, y muy importante, son kamikazes, son suicidas. Es muy difícil lidiar con suicidas, es decir, gente que viene con el cinturón con explosivo, es decir, causa pavor, nadie se quiere acercar, bueno, se pueden imaginar cómo es eso, ¿no? Y tercero, ellos están agregando una nueva dimensión. En la mayoría de las guerras anticoloniales, las guerras de liberación nacional, se libraron en los países donde existían estos movimientos. Los vietnamitas no iban a hacer atentados a Washington, no iban a hacer atentados a París o a Londres. En cambio, ellos sí han comenzado con Al-Qaeda ya a atacar las metrópolis, y a eso se le llamó la muerte de la distancia. Es decir, es cierto, las potencias tienen un alcance global y pueden bombardear donde quieren, pero el enemigo, en este caso invisible, porque es terrorista, es decir, está camuflado, puede también golpear cualquier urbe en el mundo. Y estos tres elementos le dan un cariz distinto y complejizan mucho cómo combatirlo. ¿Y son decisiones adecuadas entonces las que se toman? Y lo pregunto por ese mismo análisis, Raúl, que me imagino que mucho está contenido en el libro a propósito de esta presentación que alude a estos dos conceptos. Allí está todo. Exacto, lo que pasa es que aquí hay una raíz histórica que uno no puede desentenderse. Perdón, que los países europeos, específicamente Francia y Gran Bretaña, o los mismos Estados Unidos pueden desentenderse. Hillary Clinton apuntaba y reconocía y decía claramente, bueno, nosotros armamos a estos mujahidines en una época para que nos sirvieran para luchar contra la Unión Soviética en ese entonces, que había invadido Afganistán, pero después logramos nuestro cometido, nos lavamos las manos, nos fuimos y dejamos a esta gente armada ahí en un país que no supo qué hacer con ellos. Entonces,
hay reconocimiento de algunas partes de lo que tiene que ver Occidente con lo que está pasando. Pero ese mismo reconocimiento va de la mano con la forma en que se enfrenta hoy día el Estado Islámico. Bueno, tienes toda la razón. Occidente es una de las causas, o es uno de los causantes, no es el principal. Creo que la razón principal por qué tenemos este fenómeno en el Medio Oriente en estos momentos es la profunda insatisfacción de las poblaciones allí. Creo que se hizo una lectura muy equivocada de la primavera árabe cuando la narrativa occidental comenzó a decir, esto es una lucha por la democracia. No fue una lucha por la democracia, fue una lucha por la comida, por el alimento, en situación de hambruna. Siria vivió unas sequías atroces durante 4 años, Egipto tuvo una alza enorme de los precios de la comida, en Túnez habían protestas por la alimentación, y desde el comienzo todas estas protestas fueron hegemonizadas por los islamistas. Los demócratas, que existían, por cierto, mayormente intelectuales, capas medias, eran minoría. Los islamistas, y eso se vio en Egipto, apenas tuvieron elecciones libres, los islamistas barrieron, la hermandad musulmana ganó las elecciones, y hubo el segundo partido, era un partido mucho más duro que la hermandad islámica. Por lo tanto, ellos no... Digamos, la lectura que hizo Occidente fue equivocada y comenzó a auspiciar grupos armados en Siria, y ese es el origen de la guerra civil en Siria. Ni hablar, a propósito de la responsabilidad de Occidente, de haber invadido Irak, que es el error estratégico más importante que ha cometido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue meter la mano en el avispero, haber tumbado a Saddam Hussein con la narrativa de que era un dictador, por favor. Es decir, no, y ¿dónde están los líderes democráticos? ¿Acaso Arabia Saudita es democrática? Arabia Saudita es idéntica al Estado Islámico en los castigos corporales, en la represión, en la discriminación de género, pero es quizás el país donde hay mayor discriminación. Es un país violentamente antidemocrático, y sin embargo nadie levanta, en Occidente, Estados Unidos, Washington, Londres, París, no levantan una ceja y le rinden pleitesía a Arabia Saudita. Entonces es un doble estándar absoluto haber acusado a Saddam Hussein de ser un dictador, que lo era, pero pongámoslo en el contexto en que se encontraba. Raúl, hasta ahora uno ha visto grandes ataques en lugares más o menos estratégicos de una civilización que es distinta a la de ellos, digamos. Ahora fue París, antes fue Londres, Nueva York, Madrid, pero dentro del contexto de Guerra Santa uno se pregunta, bueno, ¿y la religión cuándo? Ya hay una amenaza sobre el Papa, digamos, pero... Sí, fíjate, en el caso del Estado Islámico hay una diferencia entre el Estado Islámico y Al-Qaeda. Al-Qaeda era primordialmente una organización focalizada en ataques puntuales sin una base territorial. En cambio, el Estado Islámico, que es una escisión, es idéntico a Al-Qaeda, pero son estas típicas decisiones que hay en los movimientos. Ellos se concentraron en el tema territorial. Y hasta el 31 de octubre, es decir, hasta que derribaron el avión ruso, el Estado Islámico no había hecho atentados internacionales, es decir, fuera de la frontera de lo que podríamos llamar el califato incipiente. Básicamente. Claro, y estaban concentrados en eso. Y ellos dijeron, bueno, si nos siguen bombardeando, nosotros vamos a tomar represalias. E hicieron comunicados diciendo, si ustedes no nos dejan vivir tranquilos, ustedes tampoco van a vivir tranquilos. Y advirtieron varias veces, hasta que finalmente pusieron esta bomba en el avión ruso. Después pusieron una bomba en Beirut contra Hezbollah, que los está combatiendo en Siria. Y bueno, Francia venía bombardeando y acaba de mandar su mayor navío de guerra, el portaaviones Charles de Gaulle, al Golfo Pérsico para incrementar los bombardeos. Esto antes de que le pusieran la bomba. Por supuesto, el atentado lo planificaron con meses, es decir, esto no se improvisa, pero ya Francia estaba bombardeando. Entonces uno dice, no es casual que lo hayan puesto en París y no en Londres o en Berlín. Es decir, los alemanes están menos involucrados, los ingleses están menos involucrados. De manera que el terrorismo que está ejerciendo el Estado Islámico en estos últimos atentados son una respuesta. Y bueno, hay Huntington, que es este analista norteamericano que escribió El choque de las civilizaciones, del cual se ha hablado mucho, tiene una reflexión bien profunda y dice, Occidente utiliza los cielos abiertos del mundo islámico para bombardearlo. Los islamistas utilizan las sociedades abiertas de Occidente para ponerles bombas. Y hace una
Bueno, digamos, muchas de estas bombas también, los bombardeos, matan niños, matan mujeres. Vimos en Afganistán un hospital que fue bombardeado. Entonces, bueno, y esto es lo que más me llama la atención de François Hollande, el presidente de Francia, cuando le declara la guerra y dice, estamos en guerra. Es decir, me llama la atención porque los franceses fueron tan cuidadosos de no hablar de Estado Islámico, porque decían, no es un Estado, y lo llaman Daesh, por el acrónimo árabe. Entonces, siempre hablan de Daesh, si se fijan. Bueno, y de pronto, es decir, las guerras son entre Estados. Tú, contra una organización insurgente, terrorista, realizas operaciones, campaña, pero no es una guerra, porque si no lo estás elevando... O sea, lo subió de estatus. Pero, es decir, le cambió el pelo. Estamos conversando con Raúl Sor, analista internacional. Está con nosotros además porque lanzó un libro que tiene tanto que ver con lo que estamos hablando. Se llama El terrorismo yihadista. De hecho, así partimos la conversación. Raúl, yo sé que aquí no hay una bola de cristal para saber lo que viene, pero con las bases que hay hoy día, ¿qué proyección se puede hacer de lo que pase con el Estado Islámico y con esta fórmula, digamos, el Estado Islámico haciendo ataques ahora fuera de las fronteras, atacando donde le duele o nos duele a todos los occidentales, porque la idea era atacar una cancha con un partido de fútbol, que es algo que Occidente habitualmente, bueno, llena estadios, para qué decir en Europa, que hay una tradición mucho mayor de ir al estadio, un lugar de música como el Bataclan, la sala, gente afuera tomándose un trago o una cerveza, era un viernes en la noche. ¿Qué proyección se puede hacer respecto a esta mirada del Estado Islámico, de cómo puede atacar a estos países donde le duele? Y la respuesta que busca Occidente, que es bombardear una y otra vez en lugares donde tiene su centro de poder el Estado Islámico. Fíjate que a mí me hace fuerza lo que dice el Estado Islámico en el sentido de decir, ustedes no van a vivir seguros mientras nosotros no vivamos seguros. Y esto lo digo porque el método privilegiado de Estados Unidos, desde que está el presidente Obama, es atacar a los islamistas con drones, con aviones no tripulados. Y estos aviones realmente son pavorosos porque vuelan las 24 horas del día, están circulando, no se escuchan, no se ven, son invisibles porque vuelan a una altura y tienen sensores y van detectando o siguiendo a determinados militantes, dirigentes, y lanzan sus misiles. Y bueno, entonces esa gente vive en el pavor constante. Y ellos han pensado, ¿cómo les podemos provocar un pavor equivalente? Que nunca sepan dónde los vamos a golpear. Y vamos a elegir los más blandos de los blancos, es decir, un concierto de juventud. Es decir, que se queden en las casas, que los viernes y los sábados no se atrevan a salir. Eso es lo que queremos, así como nosotros no nos atrevemos a salir de nuestras casas, y muchos de estos militantes ahora circulan por túneles porque les da terror asomar la cabeza. Entonces, nos estamos encaminando a un tipo de conflicto en el cual ambos bandos tratan de eliminarse, pero con métodos que son muy diferentes a los que teníamos en la guerra convencional, que hasta cierto punto eran campos de batalla en que se enfrentaban uniformados de un bando u otro, fueran irregulares o no. Entonces, estamos en una situación distinta. Ahora, el Estado Islámico tiene una debilidad, un talón de Aquiles extraordinario, que son sectarios a más no poder. Es decir, cualquiera que no profese la religión, el Islam, en la forma tan particular y singular que, como ellos la interpretan, es un blasfemo, es un impío, es un apóstata, y lo liquidan. La mayoría de sus víctimas no son occidentales, son musulmanes que no piensan idénticos, sean chiitas o los kurdos, que también son musulmanes, y así sucesivamente. Y están en una lucha a muerte con ellos, incluso con otras organizaciones islamistas con las que tienen pequeñas diferencias. Bueno, ese sectarismo con el correr del tiempo se paga, es decir, han ido acumulando enemigos en el camino, y hoy día si tú ves Bashar al-Assad, que con todo lo que se le critica, ¿quién está detrás de Bashar al-Assad? Los cristianos. Toda la comunidad cristiana siria apoyando a Bashar al-Assad. Los drusos, los kurdos. ¿Por qué? Porque Bashar al-Assad, con todos los problemas que pueda tener, es una barrera de contención a al Estado Islámico, que es una organización asesina, es decir, que degüella y masacra a todo aquel que no comulga con ellos. Entonces, eso creo que permite la gestación de una alianza, porque
en mi opinión, no hay manera de derrotar al Estado Islámico desde afuera. Es decir, una invasión con tropas francesas, inglesas, norteamericanas, no va a resolver el problema. Ellos se van a desbandar, van a desaparecer, van a decir, los aplastamos. Lo han venido diciendo en Afganistán con los talibanes, cuando entraron en el año 2001, estamos en el 2015, y ahí están los talibanes a punto de tomarse el poder. En Irak está lleno de tropas norteamericanas ahora, y tienen tomado la mitad de Irak el Estado Islámico. Entonces, es clarísimo, y han bombardeado durante todo este tiempo, es decir, desde 2003, en que invadió Estados Unidos, hasta hoy han estado bombardeando, y nada. Le quería preguntar justamente por eso, porque aparentemente es un Estado que no tiene líderes muy, muy visibles. ¿Cómo se combate eso? Porque es cierto, por entrar, invadir, da la impresión que deja con mucho margen de acción a los que están afuera, además. Bueno, si invades, primero invades con tropas occidentales que no hablan árabe, que no conocen la cultura local, que es lo que le ha pasado a los norteamericanos, hay muchos films sobre esto. Entras a una casa, qué sé yo, todos empiezan a gritar, a llorar, los niños, y tú no sabes, el individuo, el padre de familia que tienes ahí, es un guerrillero, es un islamista que acaba de esconder el arma y te mira con ojos, te implora con los ojos, y apenas tú sales te tira una granada por la espalda, o no, era una persona inocente. Entonces, como no puedes distinguir, tú no puedes aplicar la política que tuvo la Iglesia Católica con los cátaros en su momento, que dijo, mátenlos a todos, Dios sabrá distinguir a los nuestros. Raúl, llegan hartas preguntas a través del Twitter de personas que están siguiendo la conversación. Pato Obrero pregunta, ¿quién compra el petróleo de este grupo terrorista? Yo creo que se ha magnificado un poco el tema del petróleo. Yo creo que ellos es decir, tienen manejan algunos yacimientos, y fíjate cómo son las guerras, que ellos comparten yacimientos del Estado Islámico con el gobierno sirio, y en algunos lugares el gobierno sirio de Bashar al-Assad utiliza petróleo explotado en el Estado Islámico con técnicos del gobierno, y con eso alimentan sus centrales termoeléctricas. En otros casos hay un pequeño contrabando, pero la idea de que yo creo que es parte de la narrativa occidental, de mostrar al Estado Islámico más como un grupo de bandidos que está profitando y que se han enriquecido, cosa que no es el caso. Es una organización extremista, religiosa, tremendamente austera, curtida en la guerra, dispuesta al sacrificio y a la inmolación, y el elemento económico, o sea, de estos grandes intereses, y uno dice, bueno, pero estos, o sea, los presentan, están viviendo como payá, lo único que les falta es tener palacios, esclavizan mujeres, es todo parte de una narrativa, cosa que la esclavización de mujeres sí lo hacen, pero no son una organización con enormes recursos. El grueso de su arsenal es arsenal norteamericano, que le quitaron al ejército iraquí, que se evaporó, literalmente se evaporó cuando el Estado Islámico lanzó las ofensivas. 1.500 soldados desbandaron a más de 20.000. Y en parte los norteamericanos han cometido tantos errores en Irak, no solamente destruyeron o desbandaron al ejército iraquí, sino que tienen un concepto económico interesante, es inteligente la idea. Dicen, mira, lo que tenemos que hacer en Irak es construir sociedad civil, y para eso tenemos que desarrollar empresas, tenemos que desarrollar gente que haga inversiones. Aprovechemos el ejército. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Contratistas. Entonces necesitamos lavandería para el ejército, pongamos una empresa de lavandería, pero démosla a un iraquí que la haga, transporte y así. Entonces todos estos abastecedores, sí, como concepto es bueno, pero claro, cuando estás en una guerra como la de Irak, apenas llega el momento de la batalla, lo primero que desaparecen son los abastecedores. Entonces las tropas se han quedado sin comida, sin agua, porque los camiones aljibe no llegan. Y bueno, y finalmente el ejército se termina desbandando, no tienen oficiales formados en el campo de batalla, los rangos se compran, es decir, es un escándalo. Bueno, es evidente que no son capaces de combatir. Entonces, bueno, y más profundo aún, Irak no va a volver a ser nunca más Irak. Es decir, Irak está dividido para siempre entre chiitas, sunitas y kurdos. Así que eso van a ser 3 países distintos.
Raúl, justo aquí Esteban Díaz hace una pregunta que es súper válida, porque uno escucha permanentemente las denominaciones y muchos no saben cuáles son las diferencias. Nos dice, ¿le pueden preguntar a Raúl si los chiitas es lo mismo que chiís y quiénes son los suníes? ¿Cuáles son las diferencias ahí? Chiita y chií es lo mismo. O sea, la vertiente chiita tiene a los chiíes, que son los militantes o los creyentes de esa vertiente. Y esa vertiente, para no entrar en las exquisiteces teológicas, que son bastante complicadas, es todo un debate sobre quién es el verdadero heredero del profeta. Y tuvieron, como siempre pasa en las religiones, disputa, y eso provocó un cisma. Pero básicamente los chiitas son los iraníes. Ese es el centro. Y en Irak la mayoría es chiita, y hay una minoría en Siria que también es chiita, que es minoría, realmente 10-15%, y Bashar al-Assad pertenece a esa minoría. Él es un alawita, que es otra variante. Es decir, es como si habláramos de los evangélicos y hay distintas iglesias, ¿verdad? Sí, no tienen un Vaticano, entonces hay cada profeta o cada persona que tuvo una inspiración religiosa ha ido generando su propia corriente. Y los sunitas son la gran mayoría, son el 85%, quizás el 90% de todos los musulmanes en el mundo son sunitas. O sea, todo el mundo árabe, con la excepción que he señalado, son todos sunitas, y en Indonesia, en Malasia, países que tienen mayoría musulmana, son todos sunitas. Y tienen desde hace mucho una pugna, pero no fue violenta. Y ahora justamente se ha tornado en algo muy violento porque está cruzado por intereses de Estado. Y los intereses de Estado, Arabia Saudita, que es sunita, como la mayoría de los árabes, está de punta en un conflicto de hegemonía de la región con Irán. Entonces se están encontrando en cualquier campo de batalla y hoy día están librando una guerra abierta, con bombardeo, es decir, una guerra regular, enorme, en Yemen. ¿Estamos en guerra, Raúl? ¿Estamos a puertas de una guerra o estamos muy lejos de una guerra? Pero es que tenemos que hacer una pausa, Pancho. No sabía yo, perdón. Raúl, ¿nos puedes acompañar un ratito más? Yo encantado. Nosotros también. Son las 9:32, estamos conversando con el analista internacional Raúl Sor a propósito de su nuevo libro, se llama El terrorismo yihadista, que viene a caer justo cuando estamos hablando de estos temas. Vamos a seguir conversando con él. Hay varias otras preguntas que llegan por Twitter que se las vamos a hacer a Raúl Sor, así es que espérenos, estás en Combinación Clave. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Tienes 3 minutos.